Ok, bueno, vamos a darle la bienvenida a todas y a todos a esta jornada de Cáncer Vida que ya habíamos advertido la semana pasada que íbamos a tener. Tuvimos la semana pasada con Alejandra Barahona viendo unos temas muy interesantes que tienen que ver cómo participa el químico farmacéutico oncológico en el ciclo vital del paciente. Y evidentemente en la conversación caímos igual en lo administrativo, igual en los pasos, igual en un montón de cosas que tienen que ver con el tema que estamos hablando. Vamos a hablar hoy día con un invitado muy especial que la verdad que tuvimos la fortuna de conocerlos en Oncosami 2021, que organiza Fundación Cáncer Vida todos los años y que busca esto, la transversalidad, poder hablar de todos los temas, desde la oncopediatría hasta los cuidados paliativos, pasando por investigación, avance en oncología y temas administrativos que no son nada de sencillo, ni siquiera para la persona que trabaja en el sistema. Y que además, ni que decir para la persona que es atendido por el sistema, que es el usuario, el paciente. De hecho, conversábamos un poco ahora con Pablo respecto a pacientes que a lo mejor ni siquiera tienen garantía GES y qué hacen. Y se encuentran en un hospital o un prestador que es muy lento en la redacción y que ya sabemos que no tiene mucho éxito en sus rankings. Bueno, ¿qué va a pasar con ese paciente? Entonces, eso está en la sumatoria de todo lo que hoy día vemos en televisión cuando se habla de las listas de espera, que bueno, estamos hablando de listas de espera que tienen muchos años, pero que sin embargo no hemos podido solucionar. Entonces, si estás haciendo algo mal, no puedes seguir repitiéndolo porque algo está pasando, debe haber algo que tenemos que cambiar. Vamos a hablar hoy día con nuestro amigo Pablo Villarroel. Él es enfermero de la Universidad de Chile, trabaja en el Hospital Padre Hurtado y es fundador de Open Salud Lab. Querido Pablo, muchísimas gracias. Le comentaba a Pablo recién que yo había estado leyendo las publicaciones de él en LinkedIn, que fueron tan atingentes sus comentarios, y dije, Pablo, te necesito, hagamos una charla ya, me dice, pues démosle. Así que hoy día, abiertamente, vamos a hablar de la lista de espera y qué podemos esperar del futuro cercano, Pablo, y qué es lo que se está haciendo hoy día. Incluso también cuéntanos un poco de tus propios proyectos, ¿ya? Ujú. Bienvenido, Pablo, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Eh, bueno, la idea de hoy día es básicamente más que ser como una charla así, como ultra máxima masterclass de algo. La verdad es que quiero tocar ciertos temas que yo creo que son interesantes como para ponerlos sobre la mesa, por una parte. Y por otra parte, como empezar a generar, espero, discusión, comentarios, la idea es que ustedes puedan eh, preguntar si hay algo que tengan duda o algo que le haga sentido en algún sentido o que estén absolutamente en contra mío, háganlo. Voy a tratar de ser lo más rigurosamente posible eh, en el sentido de los datos y cosas así, pero igual voy a dar opiniones, así que en ese contexto espero que comprendan esa situación. Voy a compartir una pequeña presentación que tengo. La invitación del día tiene que ver con la lista de espera, ¿ya? Y la verdad es que decidí llamar a así como ponerle una bajada de título, como el gran problema de la salud pública, pero también privada. Y de verdad que yo creo que es un tema súper relevante en el sector salud completo. Claramente afecta más al sector público por cómo está estructurado, además que concentra el gran porcentaje de la población que se atiende, eh, pero algo que afecta a todo el sistema. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene, que no tiene solamente Chile como país, sino que es un problema que es bastante extendido en prácticamente todos los países que hay, digamos, que tienen algún sistema de salud como el nuestro. Entonces, cuando me tocó me comentaron esto de la charla y prepararla. Me puse como a típico a googlear cosas, así como, listas de espera, bla, 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 todas esas cosas. Y me aparecieron varios artículos, aquí puse algunos, pero me salieron harto, respecto a eh, como una publicación o algún documento que se hizo desde el Ministerio de Salud y que se presentó ante el Congreso, y que además salieron como harto artículos o reportajes, ¿ya? En ese contexto, ¿ya? Entonces acá había uno que decía que la lista de espera para pacientes con cáncer aumentó en más del 160% en los últimos 2 años, por ejemplo, en ese portal. Había otro que decía que la lista de espera por tratamiento para personas con cáncer también ha aumentado 166%.
¿ya? Había otro que decía que era un informe bastante lapidario respecto a la lista de espera, que habían 20.000 personas que habían fallecido en esa espera, 2 millones de cirugías y consultas pendientes, y hasta incluso 600 días de retraso, según este último que yo vi. Y lo otro, que habían hartos que quiero dejar como, esto es como un comentario, no se queden solamente con lo primero que encuentran en Internet, ¿ya? Así como la fuente de datos es Google, ¿ya? Porque a veces las publicaciones tienen cierto perfil, depende de la editorial del portal o del diario, puede tener cierta inclinación hacia, o darle énfasis a algo excepto a otro. Me encontré también que habían harta, como publicaciones o reportajes que eran muy parecidos unos de otros. Eran iguales en realidad, eran textuales y los copié. Entonces era como, oye, pero dos diarios iguales, o sea, dos diarios distintos que escriben la misma noticia. Entonces, la verdad es que hay que tener ojo, hay que ser bien crítico en la información que uno obtiene, digamos, ¿ya? Para eso es importante leer y ver qué es lo que hay, pero no hay que solo sesgarse a eso y quedarse con esa primera mirada. Eso es como un consejo así en general, no solo para esto. Tratar de evitar estos efectos como burbujas, así como que solamente considero a las personas que tengo a mi lado, o lo que yo leo, si tengo cuenta de Twitter, a las personas que sigo en Twitter, o qué sé yo. Porque eso me genera como una especie de sesgo de lo que está ocurriendo y no me permite ver todo y por tanto comprender adecuadamente las cosas que están ocurriendo, ¿ya? Lo que uno trata de ir como es a la base de todo para analizarlo y eventualmente con eso ya en la cabeza empezar a mirar esta información, qué tanto real tiene, qué énfasis le pusieron o no le pusieron. Entonces, a mí me gusta harto el tema de los datos. eh, Porque básicamente trabajo en temas de análisis de datos y por tanto me gusta la evidencia y tratar de ir a la base, a los fundamentos. Entonces, en ese contexto, encontré estos dos documentos que habían hecho como harto revuelo en estos reportajes en el último tiempo, que son, básicamente, es como el mismo, pero en dos versiones, ¿ya? El que está a la derecha es un documento que la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio sacó a fines de mayo respecto a listas de espera GES y no GES, ¿ya? Que es un documento que está relacionado a la glosa 6 de un tema de financiamiento, así se llama, pero en realidad un documento no es algo particularmente que lo he hecho ahora, sino un documento que con bastante regularidad el ministerio produce, ¿ya? Así, eventualmente cada trimestre, cada trimestre en realidad, es un documento que lo saca, ¿ya? Que no había salido en el último tiempo probablemente por algún tema de cambio de gobierno y cosas así, pero un documento que ya si uno busca glosa 6 red asistencial o listas de espera va a encontrar un listado así de muchos años atrás donde salen resúmenes trimestrales, ¿ya? Y el que está a su izquierda es el documento que en realidad se presentó ante una Cámara de Diputados del Senado de Salud, que es básicamente el mismo que está al otro lado, en la glosa 6, con algunos comentarios y con algunas comparaciones respecto a años anteriores. El otro es como más una foto, y el otro es como tiene un pequeño análisis respecto al corte del año pasado en temas de listas de espera, tanto de pacientes GES como no GES, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar algunos datos que yo creo que son interesantes de tener acá como para poner sobre la mesa, ¿ya? Como para que todos hablemos el mismo idioma y veamos qué realmente encontramos en todo esto, ¿ya? Entonces, el documento, el último, tiene como corte el 30 de junio, el otro era de mayo, este es de junio, ¿ya? Y lo que decía es que en total, dentro del GES, habían 67.417 garantías retrasadas, ¿ok? Eh, Retrasadas, garantías GES retrasadas significa que están por sobre el plazo legal establecido, ¿ya? Muchas, no todas, pero muchas de las patologías que están dentro del GES, en algunas etapas tienen plazos garantizados. O sea que legalmente hay tiempos máximos para poder entregar la prestación a las personas. Cuando ese plazo se pasa, se habla de una garantía retrasada, ¿ya? Y en ese contexto, habían 67.400 y un poco más, ¿ya? De ellas, poco más del 18% eran oncológicas, ¿ya? Que pertenecían a patologías que son del contexto oncológico, 12.162 en específico, ¿ya?
Este es el desglose saqué, porque en el documento están todas las patologías, las 85, ¿ya? Y solamente extraje aquellas que, bueno, nos convocan en esta reunión, que tienen que ver con la patología oncológica al corte de 30 de junio. Y acá están las patologías, eh, y con los tiempos de espera, los tiempos de retraso, digamos, que cuánto están excedidos, y los partieron como en pedacitos. Que tienes menos de 30 días de retraso, 30 a 60, de 60 a 90, 90 a 180, de 180 a un año o más de un año, ¿ya? Y fíjense que las patologías que están con mayor cantidad de garantías retrasadas son cervicuterino, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de colon, próstata y pulmón. Que en verdad básicamente también tienen que ver mucho con la condición epidemiológica del país o del mundo, países como más desarrollados, donde tienden a focalizarse como primera causa de mortalidad patología oncológica, pero además dentro de la oncológica tiende a focalizarse en esta patología, además. Entonces, como que hace sentido que haya esta relación, ¿ya? Lo otro que quiero destacar acá, fíjense, abajito de la tabla, están como el total por tiempo y abajo hay un porcentaje, ¿ya? Eso es, ¿qué tanto porcentaje hay de garantía retrasada, pasada en el tiempo, en esos tiempos, ¿ya? Respecto del total, respecto de esas 12.000 y tantas garantías, ¿ya? Entonces fíjense que casi el 40% tiene menos de 30 días de retraso, eh, y, y, por ejemplo, de 30 a 60 tienen 16%, luego 10%, 16% y 13%. ¿Ya? Entonces uno podría decir que, qué sé yo, casi la mitad, por ejemplo, de todas las garantías retrasadas tienen 2 meses o menos, 60 días o menos. ¿Ya? Y algo relevante acá tiene que ver con los días de retraso. ¿Ya? Esto que está en la columna final a la derecha son los días de retraso, pero son los promedios. Los promedios de días de retraso, por ejemplo, del cáncer cérvico-uterino, de los 3.235 garantías que estaban ahí, el ministerio hizo un promedio de todas esas personas que estaban ahí esperando en esa garantía y sacó ese promedio y lo puso ahí, ¿ya? Entonces, fíjense que, bueno, los tiempos son altos, digamos, o sea, tienen 70, 80, 130 días de retraso, por ejemplo, para el cáncer gástrico, que harto, digamos, eso es global de todas las garantías. Eh, pero noten que es bastante variable, ¿ya? Hay, por ejemplo, van de 40, llegan hasta 140, 130, hay muchas de 80 o 100, la verdad es que es súper difuso, además que están por toda la garantía. Entonces, este dato, la verdad es que hay que tomarlo como bien con pinzas, ¿ya? O sea, es un dato, perfecto, pero hay tanta cosa metida en ese resumen que es el promedio, que cuesta analizarlo así como a primera, solamente como, se demoran tantos días en esto, entonces este está peor que otro. La verdad es que como vamos a revisar ahora, hay una variabilidad, o sea, hay tanta diversidad de realidades que es muy difícil tomar una decisión con los datos que tenemos actualmente. O sea, con los datos que tenemos públicos actualmente. Eh, Esto está sacado de la cuenta pública de FONASA que se hizo hace un par de meses, y que lo que hace es que muestra las personas que accedieron a segundo prestador, ¿ya? Son compras que hizo FONASA el año pasado, de personas que estaban excedidas en su plazo y que solicitaron a FONASA este segundo prestador, o sea que como la institución que como de base no pudo resolverlo en el plazo legal, entonces FONASA le otorga un prestador distinto que tienen convenio para poder resolverle lo que no pudieron hacer. Fíjense que en total, de todas, aquí no solo cáncer, fueron 12.500 casi garantías, digamos, son menos personas, porque una persona puede tener varias garantías en sí misma, digamos, eh, pero más de 12.000, 12.500 casi, se derivaron afuera, digamos, ¿ya? El tema es que cuando uno tiene, por ejemplo, me quiero devolver acá una, cuando uno tiene, esto es de corte a este año, a junio, y el otro es resumen 2021, ¿ya? O sea, no engancha necesariamente así porque los datos no estaban disponibles para este corte, o por lo menos no tuve acceso a aquello. Pero más allá de eso,
quiero mencionar ahí que puede haber en este grupo de pacientes personas que están en segundo prestador, pero que todavía su garantía sale retrasada, eh, aún cuando esté siendo atendida en otro lado. Ya eso se los menciono porque yo trabajo en el GES y no es raro encontrar que pacientes se estén atendiendo en otra parte y que siga estando pendiente por otro lado. Ya eso tiene que ver probablemente con falencias, además del sistema de información que existe en este tema, ya que también lo voy a comentar al final, que la información que existe es bastante departamentalizada, es diversa, es difícil de acceder. Para uno, digamos, que está en el sistema, para las personas que están ahí atendiéndose es peor. Entonces, esta segmentación que existe complica bastantes cosas. Y una de esas es poder saber bien cuántas personas están realmente esperando. ¿Ya? Que es un dato que como bastante concreto eventualmente, pero que no es tan fácil de obtenerlo en verdad. ¿Ya? Esto es un gráfico que también está sacado de la cuenta pública de FONASA, que hizo este año, pero con datos del 2021. Y habla de las garantías GES aquí global, no solo de cáncer, eh, respecto a cuántas garantías habían, cuántos casos creados, casos en realidad, o sea, cuántas confirmaciones, cuántas personas se confirmaron con ciertos diagnósticos, dentro de las que son GES, entre el año 2020 y 2021. ¿Ya? El 2021 es la curva que es más gris y el año 2020 es la curva, la línea azulita. Entonces, fíjense que el año 2020 estábamos en el tema de pandemia, obviamente, hubo menos ofertas, se cerraron instituciones, hubo menos prestaciones, se cerraron pabellones y una serie de complicaciones que quizás no vale la pena discutir acá, pero que hubo una complicación bastante severa en el sistema de salud para poder atender lo que estaba programado y que tuvo que reconvertirse en otras cosas. Entonces, también hubo gente que no consultó por cosas, hubo menos capacidad de diagnóstico en varios sentidos. Entonces, en el año 2020 hubo menos de todo y el año 2021, que era un año un poquito más normal, claramente aumentó porque la gente empezó a consultar o empezaron a ver más ofertas y se empezó a diagnosticar lo que había, digamos, ¿ya? Probablemente si uno coloca la curva del 2022 sobre esta, va a estar sobre lo demás porque se empezaron a recuperar muchas prestaciones, aun cuando hay falta todavía, se empezaron a recuperar algunas prestaciones y otras cosas más, por tanto, la cantidad de gente también que ha ido a urgencias o otras consultas empezó a aumentar y eso también aumenta la cantidad de personas que se pesquisan. Porque básicamente si uno empieza a buscar, va a encontrar, dada la incidencia o la prevalencia de las patologías que estamos hablando. Eh, esto está sacado de este documento que yo les mencionaba eh, que se hizo en el ministerio, en el último, digamos. Eh, y aquí son las garantías retrasadas que están acumuladas, o sea, todas las que estaban retrasadas, o sea, que estaban excedidas en el plazo al corte de 30 de junio. Y lo que hacen es que lo compararon con el mismo periodo, o sea, en junio, pero del año anterior, del 2021. ¿Ya? Y lo segmentaron por servicio de salud. ¿Ok? Acá está todo metido, ya no está solo dividido en cáncer. Ese dato no estaba dividido solo por cáncer, ya por eso no lo pude colocar. Pero fíjense que en junio del 2021, en total, habían 40.760 garantías retrasadas al corte de junio del año pasado, y al corte de ahora hay 67.417. O sea, hay 27, 20, casi, claro, 27.000, un poquito menos, de nuevas garantías que no estaban previamente. O sea, claramente aumentó la cantidad de personas que están esperando y posiblemente también los tiempos de estas personas, ¿ya? Ahora, esto está medio mezclado entre medio por la mayor cantidad de personas que están consultando, que se están atendiendo, que se están diagnosticando, ¿ya? Entonces, eh, ese es difícil valorar si este aumento, porque son dos situaciones distintas, son dos contextos distintos que es difícil como compararlo así como, aumentó, punto. Sino que habría que valorarlo por lo otro, pero yo no tengo los antecedentes como para poder comparar eso actualmente, ¿ya? Pero en dato concreto, aumentó la cantidad de garantías retrasadas, o sea, hay más personas, más garantías respecto al año pasado que están esperando ser atendidas por alguna patología GES en los plazos que están garantizados. Eh, esto es
este documento no solo habla de patologías GES, sino que también habla de las patologías que son no GES, ¿ya? Y hace como un resumen también. Entonces aquí también eh, habla de las personas que están en espera de consulta de nueva especialidad, ¿ya? Esto lo toman de datos que están en un repositorio de información donde están todas las interconsultas que están en el sector público, porque el sector privado, la verdad es que no hay información respecto a las personas que están esperando atención, o no están centralizadas. Y lo que hicieron acá es muy parecido a lo anterior, compararon el año pasado, a junio, con este año, las personas que están, tanto personas como registros. Registro significa cuántas derivaciones, cuántas interconsultas tiene, porque una persona podría haber sido derivada, por ejemplo, al cardiólogo y al cirujano, entonces soy una persona con 2 registros, pero también puedo ser una persona con 3, o con 4, o con solamente uno. Entonces, por eso hacen esa segmentación, en particular en este tema de la consulta de especialidad, ¿ya? Y fíjense que en el año pasado voy a hablar de registros, ¿ya? Más que de personas. Había 1.965.000 con 543 días de promedio de espera de estas 1.900.000 y tantas mil personas. Y al corte de ahora, aumentó esa cantidad a 2.083.000 personas, o sea, registro en espera, hay una pequeña reducción del tiempo de espera de 478 días, ¿ya? Pero insisto que fíjense en la diversidad de tiempos de espera, ¿ya? Por ejemplo, en junio del 2022, Arica tiene 16.000 registros, pero tiene 86 días de promedio, ¿ya? Y hay otro por acá, que el Metropolitano Norte, que tiene 148.000 registros, pero tiene 817 días promedio, ¿ya? Entonces, son 10 veces la cantidad de tiempo que existe entre uno con otro. Y si uno se pone a ver los servicios de salud, la verdad es que es bien, bien distinta la realidad que pueden tener los servicios de salud agrupados. Y si uno los desagrega también probablemente por institución, o sea, por hospitales, o por consultorio, en cómo están derivándose, la verdad es que la diversidad se amplía bastante, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo en ese contexto, ¿ya? Pero aquí sí se ve de alguna forma la gran diversidad que existe a nivel nacional en este tema de acceder a una atención de especialidad cuando es derivado. Por tanto, no es lo mismo vivir en Conchalí que vivir en Las Condes, o que vivir en la Araucanía, o que vivir en la comuna, qué sé yo, Punta Arena o La Serena, por ejemplo. A pesar que puedo ser el mismo, con la misma enfermedad, con los mismos problemas, va a depender mucho de mi zona geográfica, lo cual también es complejo. Habla de un sistema que si bien es cierto, tiene que estar territorialmente apto, armado para eso. Esa tanta variabilidad, la verdad es que, no sé, es compleja. Esto es lo mismo anterior, que antes eran listas de espera de consultas de especialidad, pero aquí están en intervenciones quirúrgicas. Ya también esta comparación entre los 2 años. El año pasado, 305.000 registros, y este año 332.500, un poquito más registros, con un tiempo de espera promedio que también pasó de 583 a casi a 600 días promedio. Acá la variabilidad, o sea, cuántos números distintos hay de tiempo de espera, no es tanto como lo otro, pero probablemente esto también esconde mucha diversidad interna que se pierde en este tema. Entonces hay que tener ojo en este contexto. Buscando información para lo que estábamos conversando hoy día, encontré este informe que me pareció interesante. La verdad, es un estudio respecto a las listas de espera no GES en el sector público, que lo hizo la unidad como de salud pública de la Universidad San Sebastián. Y fíjense que acá, déjame ver acá esto que no veo bien, ya. Entonces, lo que muestra acá acá estoy hablando de listas de espera. Se supone que ellos pidieron información a los servicios de salud, se los mandaron y hicieron este análisis, ¿ya? Lo pidieron por transparencia, hicieron todo este tema con estas cosas. Entonces, la línea azulita son los números de cirugías que están pendientes, que están en lista de espera. La línea que es naranja son los tiempos de espera, ¿ya? Y el gráfico está comparando los primeros trimestres de cada año, desde el 2017 hasta ahora, ¿ya?
Entonces, fíjense, y esa barra que está ahí como más rosadita, tiene que ver con pandemia, o sea, con el inicio de la pandemia, en realidad. Ya, porque todavía estamos en esto, estamos mejor, pero ahí partió todo este tema. Entonces, ellos lo quisieron marcar ahí por un tema metodológico, ¿ya? Entonces, fíjense que eh, la tendencia como de las personas que estaban en espera, obviamente ha ido aumentando en el tiempo. Ahora, eso posiblemente tiene que ver con temas de que hay más personas, hay mayor personas están envejeciendo, bla, bla, uno podría asumir eso, pero sí, donde se nota un cambio un poquito más significativo, es en cuántos días estaban esperando, ¿ya? Entonces, antes esperaban 460 días, como que había mejorado un poquito, esto a nivel nacional, entonces hay una agregación bastante grosera, digamos, de la información, ¿ya? Pero después aumentó a 500 y ahora está en 500 y tantos días, según 574 días, de las patologías no GES, ¿ya? Esto en tiempo de espera quirúrgica. Esto en consulta de especialidad, la verdad es que vemos como la misma lógica que vimos antes. La verdad es que la cantidad de personas se ha mantenido más o menos estable y que tiende a crecer, porque bueno, nos vamos enfermando todos en la medida que vamos envejeciendo y hay más población. Pero también los tiempos de espera, que estaban ahí medio estables, como en una meseta, se pegaron un salto, digamos, entre el año 2020 y 2021, de 329 pasaron a 480 días y ahí se mantenía por un tiempo hasta ahora. Entonces, probablemente eso tiene que ver con reducción de oferta significativa en muchos centros de atención y claramente la gente no pudo acceder a esos temas cuando lo necesitaban, digamos. Este otro gráfico del mismo estudio que me pareció interesante compartírselo, pero sí, tengo dos, que aquí está dividido por servicio de salud y también compara, es lo mismo anterior, pero como que está segmentado por servicio de salud. Eh, los puntitos celestes o azulitos es las personas que están en espera de cirugía electiva respecto al el primer trimestre de este año, del 2022, respecto al promedio de los trimestres de los años previos, que es la bolita más naranja, ¿ya? Entonces, en la medida que, y mientras más grande sea la diferencia, significa que hay más personas esperando, ¿ya? O sea, tiene que ver con aumento, ¿ya? Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá, bien a la izquierda en el gráfico, está O'Higgins, el servicio de salud de O'Higgins, que creció así, no sé cuánto creció, como al doble casi, de personas que estaban en espera de cirugía, versus, por ejemplo, la Araucanía Sur, que se ha mantenido como siempre alto, ya creció, está en peores condiciones que los promedios anteriores, pero estaba alto, pero no varió tanto, a diferencia, por ejemplo, de O'Higgins, por ejemplo, o la región del Maule, ¿ya? También Metropolitano Norte aumentó harto y Coquimbo, ¿ya? Son regiones o servicios de salud que aumentaron bastante respecto a su contraparte de los años anteriores. Este mismo gráfico, pero ahora pensado con las consultas, el otro era de cirugía, estas son las consultas nuevas de especialidad. Eh, Vemos también que a la Araucanía se pega un salto gigantesco en el tiempo, digamos, de las personas que esperan. Y lo otro mantiene no tanta variación, pero sí también O'Higgins sí que también se pega un saltito, se pega un salto también en el anterior. Quillota también tiene ahí un salto bastante grande. El Metropolitano Central, por el contrario, es como al revés, como que antes tenía más personas que ahora, ¿ya? Entonces, fíjense también, tanto en el tema quirúrgico, como en el tema de las consultas de especialidad, fíjense que hay harta diversidad según el servicio, ¿ya? Así como vimos antes, por patología varía bastante, por servicio varía mucho, ¿ya? Eh, y esa es un dato que quiero dejarlo así como bien claro, que por lo menos con la información que está disponible pública, es difícil sacar una conclusión así como, este está mejor que este otro, porque, claro, posiblemente puede que haya un hospital o un servicio de salud que tenga mucha sobrerepresentación por el nivel de población que tiene un hospital y que puede estar súper mal,
y que, claro, afecta a todo el servicio de salud, o al revés, que puede estar unos muy bien, y que lo pone en mejor condición respecto al resto, pero en realidad está escondiendo cosas detrás. Entonces, estos números agrupados, promedios, tienen sus cositas que a veces hay que mirarlos con detalle. Respecto a los tiempos de espera, esto también está en este documento que se envió al Ministerio, al Congreso, que también salió ahí como en las noticias, en los registros, en los reportajes, tiene que ver como con las causas de suspensión, ¿ya? De cirugía. Esto es como genérico, no solamente de lo oncológico. No estaba ese dato diferenciado por cáncer. Y fíjense que, bueno, las personas de menos de 15 años son 1.300, no son muchas. El gran volumen quirúrgico sigue siendo obviamente la persona adulta y por tanto las suspensiones son mayores en este grupo, son 12.600. Eh, y se supone que según los registros que hay ahí disponibles, el gran porcentaje corresponde a causas relacionadas con el paciente. Eso se define como que no llegó a la consulta, o sea, no llegó a la citación, no hizo los cuidados, llegó sin ayuno, no hizo el cuidado prequirúrgico, una serie de cosas más, que ahí yo tengo mi diferencia en algún sentido de decir, a veces existe esta cosa de que es culpa de la persona, del paciente, y por tanto es tu culpa, no es mía, y yo me salvo, digamos. Yo creo que hay un tema ahí que la institución tiene que hacerse cargo, digamos, de cuidar a las personas y de hacerle un acompañamiento. Yo creo que hay un tema muy deficitario en general, en quirúrgico, pero también en la consulta, respecto a acompañamiento de las personas en la espera. ¿Ya? A las personas no las acompañan en la espera, básicamente. O sea, algún momento alguien le dice, le vamos a hacer algo, y después de 500 días, de un año, de 2 meses, o lo que sea, como que ocurre ese algo, un poco mágico a veces. Y resulta que, claro, a mí nadie me explicó que tenía que hacer esto, que tenía que hacer esto otro. Comprendan que la mayoría, o no la mayoría, pero un porcentaje grande de la población que está en espera son personas que tienen cierto nivel de vulnerabilidad social, son personas que no tienen la autoeficacia para poder, autoeficacia me refiero a como la capacidad que tengo yo, o mi entorno, mi familia, de poder resolver los problemas que tengo que resolver. O sea, muchas veces tengo que ir a la esquina quizá a comprar un medicamento, pero tal vez no tengo la capacidad física de ir a la esquina a comprar un medicamento, porque estoy en mi cama postrado. Y mi hijo no me pesca, porque o vive en Arica y yo estoy acá en Santiago, y resulta que las 150 lucas que recibo al mes no me alcanzan para pagarle a alguien para que me vaya a comprar a la esquina. Entonces, ¿cómo acompaño a las personas en esa espera? Es algo que quiero dejar para después al final, que es interesante. Entonces, decir así como que a veces ocurre que cuando se clasifican las suspensiones de pabellón como causa del paciente, efectivamente, probablemente hay cosas que la persona no hizo que tenía que hacer. Eh, pero así como, es que es culpa de usted y por tanto yo me desligo, por tanto el gran problema es de las personas, no es mío, porque tiende a ser esa lógica. Hay que tener ojo. Aun cuando, sacando ese tema que, según otros estudios nacionales e internacionales, ese es uno de los porcentajes que habitualmente es más grande en general que existe de suspensión de pabellón, ¿ya? Más allá de la responsabilidad que tiene de que eso, cómo lo puedo mejorar o reducir, ¿ya? Pero hay otros que tienen que ver con equipo quirúrgico, o sea, que probablemente no estaba el cirujano, no había anestesista, qué sé yo, la cajita no tenía la pinza que tenía que tener, y bla, 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 o temas así. Entonces, no deja de ser un porcentaje grande el resto de las cosas que sí la institución podría tener una capacidad quizá más evidente de gestión. Entonces, analizando este tema y buscando, encontré este es un reportaje que hizo el diario La Tercera hace un tiempo atrás. Es antiguo, el de 2017 este estudio, en donde también vieron las causas de suspensiones de las cirugías que estaban programadas, o sea, que eran electivas, se sacan la urgencia. ¿Ya? Y también se encontró que el 51% de la suspensión era por causa del paciente, ¿ya? Que es como lo que ocurre también acá y en distintos estudios que existen, tiende a haber como un porcentaje grande que va por ese lado, ¿ya? Y también siguen la lógica de que sigue equipo quirúrgico, administrativo, el otro. O sea, la verdad es que números más o números menos, la lógica que está ocurriendo en el tiempo ha sido más o menos la misma. O sea, post-pandemia, pre-pandemia o pre-pandemia, intrapandemia, la verdad es que es como lo mismo, ¿ya?
Entonces uno podría decir, ya, entonces la pandemia ha afectado tanto esta cosa, no, no sé, porque muchas veces, a veces se le echa la culpa a la pandemia, sino es que la pandemia, entonces, es que no me han llamado, es que usted sabe, la pandemia, no me han operado, es que la pandemia, yo creo que da mucho, es una justificación que se estira demasiado en algunos casos, como justificación de otras fallas detrás, digamos. La pandemia afecta, por cierto, pero no sé si todo, ¿no? Entonces también en tratando de investigar todo este tema, este estudio es un estudio que es bien bonito, me gusta harto, que lo hizo la Comisión Nacional de Productividad, lo hizo en el año 2020, en donde es un documento largo, grande, como 300 hojas, donde dice básicamente que los hospitales son ineficientes, así, resumen, son ineficientes en sus pabellones, y ocupan la mitad del tiempo, 60% está ocupado, el otro 40% no está ocupado, la cantidad de recursos no alcanzan a cubrir lo que tienen que hacer, llegan hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y después no hay más, y hay una serie de otros problemas dando. Pero este punto lo quiero aquí como recalcar, porque es como habla de lo que hemos hablado antes respecto a la diversidad de cosas. Entonces, en alguna parte del documento encontraron esta cosita, este hallazgo número 17, ¿ya? Respecto a los tiempos de espera de cirugía, en donde dice que el tiempo medio de espera para la cirugía electiva, esto en general, de todas las patologías, de alta complejidad, al 31 de diciembre del 2017, eran 379 días de espera, ¿ya? Pero el mismo corte es el promedio, pero encontraron que habían diferencia entre uno y otro de 623 días, o sea, de casi 2 años. O sea, entre dos cosas, claro, el promedio es 300, pero había esa diferencia de 2 años entre instituciones, ¿ya? Entonces dependía del hospital y del servicio esta diversidad, ¿ya? Y además habían hospitales que tenían en espera 2.000 personas y había otros hospitales que tenían casi 15.000 personas en espera, ¿ya? Eh, También acá vieron, como hallazgo número 18, que dentro de las 5 cirugías que eran como más frecuentes en las personas mayores, habían casi 700 días, más de 700 días de brecha, o sea, de diferencia entre los hospitales, y en el caso de las pediátricas, 500 días. Entonces, ahí uno dice, ya sí, está bien los promedios, pero es importante ver el detalle y la dispersión, o sea, que tanto se mueve entre el más chiquitito y el más grande para poder entender bien y dónde tomar las mejores medidas, ¿ya? Entonces esto lo he estado repitiendo varias veces, que hay que tener ojo con los grandes números, que ayudan bastante a tener una visión global y comprender todo el sistema, pero no se puede quedar con eso, particularmente en el sistema que tenemos, que es bastante segmentado, departamentalizado, en donde lo que ocurre en el norte, en el centro y en el sur es muy distinto, y no solo, sino que dentro del mismo servicio de salud es muy distinto, y no solo eso, sino que lo que ocurre dentro de un hospital, entre pediatría, con cirugía digestiva, con cirugía de coloprocto, es muy distinto, porque además tienden a ser equipos distintos los que lo gestionan. Entonces, hay que tener ojo con ese tema y no fijarse solo en los tiempos de espera o en los promedios, por este problema que les digo, pero sino que también porque existe, ¿cuál lo pongo? Existe ¿cómo llamarlo? Un incentivo no económico, pero sí respecto a indicadores que tienen los hospitales y de las distintas personas que administran listas de espera, respecto de que los miden por los tiempos de espera, básicamente, los promedios. Entonces, si uno se acuerda así como de matemáticas del colegio, uno podría decir, bueno, ¿cómo afecta un promedio, matemáticamente hablando? Eventualmente, si aumento mi cantidad de personas, bajo mi promedio, pero los promedios están muy afectados también por los extremos, por los que son muy poquitos o los que son muy grandes, ¿ya? Entonces, eventualmente, si me toca gestionar listas de espera y me están midiendo por mis tiempos de espera, y de eso depende como muchas cosas, digamos, eh, lo que yo podría hacer eventualmente es, voy a operar solamente a las personas que tienen más tiempos de espera, entonces si bajo mi promedio, o me voy a dedicar a operar a todos rapidito, ahí dejando a los que están en espera ahí en espera, pero es como opero rápido, bajo mi tiempo de espera igual, ¿ya?
pero cuando entendemos que detrás de esos números no hay solamente números, sino que hay personas y vidas y familias detrás, y nos quedamos solamente con el tiempo de espera, perdemos una perspectiva que es muy necesaria en salud pública, que tiene que ver con que ese tiempo de espera está impactando en las personas. O sea, eh, no es lo mismo, o no es lo mismo tener, qué sé yo, 100 días o 90 días de espera, así que estoy esperando que me operen de cáncer gástrico, de una gastrectomía total, por ejemplo, 90 días, a que esperar 90 días para una cirugía de, no sé, de fimosis, ¿ya? Que es una cirugía ahí en el genital masculino de un adulto, por ejemplo, que puede ser incómodo y todas las cuestiones, pero no voy a morir de eso, posiblemente. Entonces, eh, cuando uno pierde esa lógica y uno se fija solo en números y trata de gestionar números, deja de lado lo que realmente está detrás de todo esto, que son personas y que además están esperando una atención y que hay una diversidad de cosas ahí detrás que no me puedo hacer el loco respecto a esos tiempos de espera. ¿Ya? Eh, este otro, y esto como para ir terminando, como para ir viendo las preguntas y algunas cosas que vayan saliendo. A pesar de todo lo que hemos hablado, que se ve como feo, así como, pucha, tanta gente, bla, 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 de todas formas, el tema GES, el tema GES tiene sus cositas, porque claro, segmenta la población entre GES y no GES, entonces si soy GES, tengo más probabilidad de que me ocurra el acto que me tiene que ocurrir, si no soy GES, tengo que esperar que lo resuelva por otro lado, pero bueno, sacando eso, pero entendiendo que muchos de los cánceres están dentro del GES en su gran mayoría, no todos, pero harto, el porcentaje de garantías que están cumplidas, la verdad es que es bastante alto. Cumplidas significa que se lograron atender en los tiempos dentro del plazo legal, ¿ya? Y eso es, esto es global, no solo cáncer. Casi el 90% se cumplieron dentro de los plazos, lo cual es bastante bueno, ¿ya? Y lo otro, bueno, son cosas que van ocurriendo que se pueden postergar, se pasan. Entonces, dentro de todo, al menos tiene cierta esperanza, digamos, todo este tema de decir, pucha, si estoy ahí tengo más probabilidad de que me vaya mejor que en otro lado. Si es que, también es un tema importante, me siguen el flujo administrativo adecuado, me notifican y me hacen todas las cosas, porque también a veces hay subnotificación de ciertas patologías. Entonces, finalmente, como para terminar, las listas de espera representan el tiempo de las personas para acceder a una prestación de salud. O sea, yo sé que suena obvio, pero a veces de tan obvio uno lo deja de pensar. O sea, que hayan listas de espera de 300, 500 días, significa que hay una persona esperando 500 días ser atendida, ¿ya? Y que posiblemente le va a pasar algo, si es que no se hace adecuadamente o no se prioriza adecuadamente, que va a hacer que vaya a la urgencia, que se complique, o la cosa que era solucionable, después no se solucione, ¿ya? Aquí hay una pregunta que dice, ¿tiene fecha de vencimiento cuando uno está en la lista de espera? No, no hay vencimiento como tal, es infinito. Tiene que ver probablemente con otro, no hay tiempo máximo, no hay un máximo donde se pueda cortar. A no ser que sea GES. A no ser que sea GES, pero aún así, claro, ahí pasa el tiempo, pero la persona eventualmente igual sigue esperando, no es que, claro, sea GES. El tema es que los GES no pasan como a listas de espera, pasan como a otro repositorio de listas de espera, que otro problema. Tenemos como 10 repositorios de listas de espera. Otra cosa que es muy importante de tener en mente es que hay increíblemente, no sé cómo lo escribí, pero hay increíblemente alta heterogeneidad por hospital. O sea que todo es distinto. La verdad es que es muy difícil. Es muy difícil hacer un análisis como consolidado de, así estamos en la lista de espera en Chile, porque la verdad es que habría que hacer por los 180 y tantos hospitales, habría que hacer una charla por los 182 para entender la realidad de Chile en las listas de espera, básicamente. La pandemia, sí, la pandemia ha sido un elemento bastante súper disruptivo, muy complejo para muchas personas. Hay lamentablemente muchas personas perdieron la vida, muchas familiares, la verdad. Ha sido muy difícil, tema económico, social, y ciertamente afectó la salud y la cantidad de personas que pudieron atenderse, etc. Sin embargo, no es la culpa de todo. La pandemia es un elemento,
pero que no se le puede echar la culpa de todos los problemas de la pandemia, ¿ya? Hay elementos que pasan por otra instancia, ¿ya? Yo creo que se requiere repensar el viaje del paciente en espera, ¿ya? Eh, Me gusta ese concepto de viaje. Yo sé que cuando uno habla de un viaje, uno a veces evoca como a andar en un tren o en un crucero tomándose una bebida o algo, están en la playa tirados, pero a veces el viaje, o no a veces, muchas veces el viaje de las personas en listas de espera parece más, qué sé yo, un día de lluvia, una calle llena de hoyos, oscuro, sin luces, y el GPS del teléfono no funciona. Entonces, parece más tormenta que viaje placentero. Entonces, el cómo las instituciones realmente generan un modelo, generan un proceso, cambian su estilo para poder acompañar a las personas en esta espera, independiente que no se demoren 400 días, pero es distinto estar 400 días esperando votado a estar 400 días siendo acompañado y constantemente informado de cuáles son las cosas que puedo hacer y alternativas que puedo tener. Es muy distinto eso por la necesidad de las personas de sentirse que el sistema les entiende y les comprende, digamos, ¿ya? Y que, pucha, son 400 días, pasa porque hay muchas personas, pero no porque se me olvidó, digamos, sino que tiene que ver con acompañar a las personas en esta espera, que habitualmente no ocurre en muchos casos. Entonces acá sale el tema de, yo creo que se necesita un nuevo modelo en salud, probablemente mayor equidad, que no influya tanto mi capacidad monetaria de acceder o no acceder, o qué tan rápido accedo o no a una prestación, ¿ya? Tener más foco en lo preventivo, porque el modelo está muy centrado en tratar y no en prevenir, muy hospitalariamente centrado, poco atención primariamente centrado, y claramente el manejo poblacional es algo que el modelo falla, digamos. O sea, lo vemos en otro índice, no tiene que ver con lista de espera, pero que Chile sea uno de los países con mayor índice de obesidad, no es por nada, que la tasa de las personas que cada vez que son diagnosticadas con diabetes, cada vez es más alta, sedentarismo cada vez más alto, hipertensión cada vez más alto, infarto es más alto, mortalidad por cáncer es más alta, tiene que ver porque estamos al final llegando como tratando de arreglar la cosa que no arreglamos antes. Entonces, el modelo debería cambiarse a un modelo más preventivo, de promoción, más que curativo netamente. Y ciertamente habría que repensar el modelo de financiamiento y estructuración, que bueno, ya será otro momento cuando haya proceso constituyente, no sé qué diablo habrá, pero yo creo que el modelo así como está no da. Entonces también repensar los modelos de priorización de cómo seleccionamos a las personas para ser operados, para ser atendidas, porque yo espero que si hay alguien ahí escuchando al otro lado, que le toque gestionar pacientes, personas en algunas listas de espera, GES, no GES, consulta, quirúrgico, lo que sea, eh, a la pregunta de ¿cuál es tu modelo de priorización y selección de pacientes? La respuesta sea clarísima. Yo selecciono y este es mi modelo de priorización y selección de pacientes. Este es mi modelo. Y no, el que me tocó, el que me vino a tocar la puerta, el que no sé qué. O sea, yo espero que haya un fundamento potente de que por qué estoy eligiendo a esa persona y no a otra, ¿ya? Y que eso tenga sustento en evidencia científica, pero también en comprender que las personas tienen roles sociales que cumplir, y un elemento que habitualmente no se incluye en los modelos de priorización es que es lo que yo decía de autoeficacia y mi capacidad o los roles que pierdo al estar enfermo o estar esperando ser atendido, ¿ya? Obviamente el tema de digitalizar esto es clave. Hay muchos lugares donde son cuadernos las listas de espera, y lo que dificulta mucho la consolidación de información y análisis, y algo que la verdad es que yo llevo mucho tiempo tratando de meter ahí el tema que espero que en algún momento salga, que tiene que ver con los datos abiertos y que sean públicos para que la fiscalización ciudadana realmente sea efectiva, ¿ya? Porque créanme que buscar esta información para esta charla no me fue fácil, a pesar de que yo trabajo en el hospital, conozco el sistema, quizás tengo acceso a otras fuentes de datos, aún así encontrar esta información no fue fácil, ¿ya? Hubo que buscar cosas, etcétera. Entonces, y más allá, y aún así, tengo información incompleta, que se los dije antes, o sea, están los datos, pero no están desagregados. Entonces, al no estar desagregados, uno se queda con una imagen general que es como una foto borrosa, digamos, de la realidad. Y es difícil tomar decisiones o actos respecto a aquello, ¿ya? Y por cierto, se necesitan políticas públicas que no sean tan cortoplacistas,
y como parche, digamos, que vamos a contratar 20.000 médicos y tantas enfermeras y tantos técnicos, le vamos a pagar para los fines de semana y vamos a resolver qué sé yo, sino que sean políticas realmente de Estado, más que de gobierno, de Estado, de poder resolver este tema que yo creo que realmente es el gran problema que tiene en salud pública, el tema de las listas de espera. Eso, Francisco. Oye, Pablo, muchísimas gracias por ponernos en tu contexto los 35 minutos que nos quedan de conversación. Ujú. Quiero, por supuesto, pedirle a nuestra asistencia que nos vaya haciendo sus consultas o comentarios, porque esto es un tema que tenemos que conversar. Yo sé que tenemos aquí pacientes, representantes de la salud, hay estudiosos del tema que están aquí en la sala también. Tenemos pacientes que están conectados en la línea de Face y ya están comentando también, por ejemplo, que era tan importante también los tiempos de espera respecto del seguimiento de los pacientes, que independiente que estén en una situación ya un poco más resuelta, pero no por eso dejarlos ahí como entre comillas a la deriva. Ahora, em, deja de comentarte otro dato que probablemente también sea interesante Ujú. incorporar a este análisis, que tiene que ver con la información que tenemos hoy día de DEIS, el Departamento de Estadística, respecto de la mortalidad por todas las causas en Chile. Hasta el Ya. año 2019, estamos hablando de 109.000 pacientes, de personas, no pacientes, personas al año que morían por todas las causas. Mm. Hoy día vamos a llegar a los 140.000. Eso nunca había ocurrido. Tenemos un récord, un triste récord en la historia de la salud pública de nuestro país. Nunca había ocurrido. Entonces, yo te entiendo cuando tú mencionas el tema de la pandemia, porque claro, la pandemia no toma decisiones sanitarias. Son los ministros, son los gobiernos, son otras personas las que toman las medidas sanitarias o las medidas político-sanitarias, porque Mm. aquí está metida la política también, no solamente Ciertamente. el tema técnico, sino que aquí hay que verse bonito, parecer bonito, qué sé yo, pero después uno ve el mundo real y no era tan bonito. Mm. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo también de lo que para mí hoy día es una crisis sanitaria real, que es que mueren 140.000 chilenos cuando hace 3 años atrás morían 109.000? ¿Quién se hace Mm. cargo de esos platos rotos, de esa tremenda embarrada? Porque es una tremenda embarrada. Entonces, nosotros vamos recibiendo, y te pasa a ti también, que llegan los pacientes y nos dicen, ¿sabe qué? Me siento súper mal hace mucho tiempo, nadie me ve, estoy preguntando hace unos cuantos meses, van al doctor, lo ve el cirujano, le dice el cirujano, no hay nada que hacer, amigo mío, vamos a paliativo. Y hoy día paliativo está desbordado. Exacto. Tú mostraste una parte en un gráfico súper interesante que tenía que ver con, justo en el curso de la pandemia, Ajá. cuando aumentan los días de espera, pero disminuyen drásticamente los diagnósticos. O sea, los Mm. diagnósticos de retrasados bajan así como 250.000 casos, que fue lo que conversamos alguna vez con el ministerio en el tiempo que estaba Sergio Becerra respecto a los cánceres, y que muy preocupados de que había bajado tanto el diagnóstico del cáncer Exacto. y de miles de otras patologías, por supuesto, que son importantes. Pero era muy crítica la situación. Entonces, ¿qué estábamos pensando en 2020? Me acuerdo por ahí por mayo, junio, hacer un plan de recuperación, lo mismo que tú comentabas. Bueno, ¿cómo nos mantenemos en contacto con nuestros pacientes? ¿Cómo recuperamos a nuestros pacientes que no se nos vayan? Mm. Cada hospital se autogestionaba, entonces inventaban cosas así lo más creativo posible para que no se les perdieran. La libreta o el cuaderno de la secretaria empezaban a cambiarlo por algún otro método un poco más moderno. Mm. Yo quiero que por favor nos compartas un poco también desde esa perspectiva, Pablo, cómo fue la experiencia tuya y a propósito de lo que nos comentaste en Oncosummit 2021. Porque el tema de la autogestión y esto de decir, bueno, el protocolo se encargará, el hospital se encargará, ya no es tema mío, yo ya tengo mis problemas en mi casa y más encima tengo Mm. que venir a hacer turno. Pero cuando nos involucramos realmente con lo que tenemos que hacer, porque es verdad que es heterogénea la realidad según el lugar donde estás. Cuando tú ves la concentración de datos en la región metropolitana, obviamente tenemos gente que está de región en la región metropolitana, o sea, desvirtúa a su vez a lo mejor un poco los datos de regiones. Mm. Entonces, todo eso requiere una reingeniería importante, pero de repente aparecen por ahí algunos muy buenos ejemplos que pueden significar un cambio en algo tan sencillo como hacerse cargo. Mm. Como decir, ok, lo podemos hacer y lo podemos hacer con un poco de creatividad y un poco de voluntad, sin ni siquiera gastarle una hora al Estado, o sea, dentro del mismo horario de trabajo. Sí. Entonces, cuéntanos un poco de esa línea de lo que ustedes hicieron o lo que están haciendo, Ujú. para que se entienda que, aparte que podamos dar cifras que parecen del terror, y en el caso de las defunciones para mí son del terror, esa es una crisis Mm. sanitaria que estamos viviendo, y alguien se tendrá que hacer cargo, estamos todos dispuestos a trabajar por aquello. Me gustaría también verlo desde el lado positivo, de que las personas que están haciendo cargo, las personas que están usando su creatividad para mejorar esto que pareciera que se nos viene encima como un elefante que nos va a pisar. Mm.
Sí, sí, bueno, hay un elemento que es muy potente cuando me lo mencionaron los pacientes que básicamente se sienten desamparados respecto al sector sanitario, ¿ya? O sea, al preguntarle, porque a mí me tocó me tocó ver listas de espera, gestionar tanto quirúrgica como ambulatoria, esto en el año 2013, 2014, eh, hubo un tema ok, aquí tenemos que hacernos cargo de este grupo de personas, decidimos focalizarnos en el grupo de pacientes oncológicos, el primer acceso, o sea, no solo el primer acceso, partimos con el primer acceso porque había que partir por algo, pero después comprendimos que no podíamos dejarlo así como ya entraste, te atendieron y listo, porque vimos que había ahí otras listas de espera que no están evidentes, obviamente no están puestas en ninguna parte, que son ya, me atendieron, pero después tengo lista de espera para procedimientos, lista de espera para consulta, lista de espera de control, y una serie de listas de espera y el sistema no está armado para eso. Entonces, para poder comprender esa realidad en el Hospital Padre Hurtado, en esa época, en el 2014, lo que hicimos fue hacer una serie de reuniones, conversaciones con personas que tenían cáncer, con sobrevivientes de cáncer, con familiares de personas de cáncer, con otros usuarios frecuentes de la unidad, tratando de entender qué es lo que ocurría. Y lo que sentían era fundamentalmente desamparo. Ese era el sentimiento que tenían cuando eran derivados al hospital, desamparo. O sea, se sentían solos, básicamente. Y el proyecto que hicimos, básicamente trataba de atacar no solo ese, pero muy potentemente el tema de no estés solo, ¿ya? Entonces lo acompañamos en el tema, en el viaje, y la idea era además acortar el tiempo total de diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Obviamente, porque no sacamos nada con estarlo acompañando y llamando, oiga, está súper bien, si al final igual la persona no está accediendo a las atenciones que necesita. Entonces, la verdad es que hubo ahí un rediseño bien potente de la forma de acceso de personas. Eso gatilló, antes en ese momento era mucho papel, logramos digitalizar prácticamente toda esa parte de la derivación y registro, lo cual facilitó mucho el que no se, comillas, perdieran personas en el camino. Eh, Hicimos también unos cambios que estaban relacionados a colocarle como un tutor, si quieres llamarlo así, una persona que lo acompañaba en el proceso, que se llamaban gestores de casos, pero eran profesionales de salud que estaban, digamos, depende de la especialidad, eran donde estaba, digamos, pero que lo acompañaba y le ayudaba a avanzar en este proceso. O sea, si había que moverle rápido una endoscopía, le movíamos rápido una endoscopía, ¿ya? Hay una palabra o un concepto que cuando yo le explico, que a veces queda como más claro de qué se trataba, porque uno sabe cuando está metido en el tema que hay personas que se mueven más rápido en el sistema y otras personas que no se mueven tan rápido en el sistema. Aun cuando puedan tener diagnósticos similares o que sean gemelos, ¿cachai? Son hermanos gemelos, viven donde mismo, el mismo diagnóstico, uno se produce muy rápido y el otro se mueve lento, ¿ya? Y eso a veces pasa por suerte, pero también a veces ocurre porque hay personas que tienen más habilidades dentro o derechamente tienen pitutos dentro y por lo tanto tienen conocido, saben cómo navegar básicamente dentro del sistema. Entonces, esto que parece así como, pucha, que lata esta cosa de que hay personas que lo hagan tan rápido. Entonces, ese fue un cuestionamiento inicial, pues, Francisco, fue como, oye, pero ya está bien, porque al principio me dijeron, olvídate de hacer esta cuestión rápido, si al final yo estoy llamando a pacientes de hace 4 años y me queréis llamarlo en una semana. Le dije, oye, pero yo veo personas que se atienden en un mes y están listos. Los veo. Puedo decir nombre y root. Entonces no me digan que no hay capacidad de hacerlo. El tema es que lo estamos haciendo muy seleccionadamente y estamos seleccionando mal quizás a esas personas. Entonces, el tema era cómo poner un pituto, comillas, para todos. Todos los que estaban dentro de este mono priorizado, o sea, que eran derivados por sospecha de cáncer, con ciertos criterios. Entonces, a esta persona, nosotros íbamos a ser el pituto. Le vamos a mover, le vamos a dar la hora, le vamos a dictar esto, le vamos a decir no venga a pedir horas porque no pierda tiempo en eso, porque además probablemente no lo va a conseguir esperando a las 3 de la mañana un control, sino que nosotros le gestionamos esto, usted hace esto, porque también era un tema compartido, pero usted hace esto y yo me encargo de esto, tal vez probablemente lo más difícil, o lo que genera como más
disrupción, ya, ok, yo me encargo de esto y usted hágase este examen, hágase esta cuestión, vaya para allá, vaya para acá, no falta la hora, tómase los medicamentos, se lo mandamos para allá que hace esto, ¿ya? Y yo lo voy a mantener informado. Entonces, en la medida que el paciente iba logrando atenciones, no voy a decir que eran atenciones así de un día para otro, pero dentro de los tiempos normales de una institución pública, así como con 2.000 consultas diarias, eh, iba avanzando y logramos reducir los tiempos totales de casi 6, donde eran como, ¿cuánto? Eran 180 días, una cosa así en promedio, a 60. Y además, el primer acceso, que antes era, lamentablemente había personas que fallecían en esa espera, lo logramos hacer en 9 días, 10 días, una cosa así. Eh, con los mismos recursos, obviamente reconvertido y todo con un sistema ahí detrás de monitoreo y seguimiento y una transformación digital que fue bien, bien bonita, pero además comprendiendo que en realidad esto era para acompañar a las personas en esta espera, eh, y que había que hacerle algo en personas que habían perdido su capacidad de resolver sus problemas, porque eran personas que no tenían la capacidad, no tenían los medios económicos para consultar. Muchos no tenían ni teléfono a veces para llamar, eran de estos teléfonos de conchita. Y por tanto lo que dicen, no, que mandémosle un WhatsApp. Bueno, en esa época el WhatsApp no era muy común, pero aunque hubiese sido común, no tenían la capacidad de recibir WhatsApp porque el teléfono de conchita era con la culebra, con el Snake. Eso era como lo máximo. Entonces, ¿cómo reconvertimos este gadget, este teléfono más básico, a algo más interesante? Entonces, hicimos este tema de reconvertir la comunicación que era solamente unidireccional del paciente presencial, lo hicimos bidireccional, donde cada uno manteníamos contacto y una serie de cosas más, sí, además de un modelo de gobernanza bien, bien interesante para ir controlando los tiempos. Entonces ahí logramos apretar, digamos, todos los tiempos y optimizar, y se empezaron a generar proyectos como medios paralelos. Ah, sí, mira, en los escáneres no está bien que hagan espera a todos estos pacientes, entonces vamos a seleccionar, vamos a proteger cierto grupo de pacientes, la endoscopía lo mismo, las biopsias, miren, no solo informen a Medio Chile, informen a esta persona, porque esta persona es importante que lo sepa con cierta antelación, o sea. Entonces se empezaron a generar como caminos más felices, entre comillas, de flujo de personas, eh, que hacía que las personas tuvieran acceso más oportuno, lamentablemente por las características de los pacientes que atendemos. Eran pacientes que llegaban en su gran mayoría a cuidados paliativos, eh, Claro. pero llegaban a cuidados paliativos. O sea, antes no llegaban a cuidados paliativos, se morían, digamos. Y los que pasaban la barrera eran pacientes que posiblemente estaban en etapas más tempranas de cáncer o con cánceres no tan agresivos. Entonces ahora, claro, no cambiamos el perfil epidemiológico, posiblemente, pero sí hicimos que las personas tuviesen un mejor pasar, digamos, eh, con esta velocidad, pero poniendo un modelo detrás, ¿cachai? Que es lo que hablaba en la charla. No es como, que hoy justo pillé una persona y justo le hice esto, sino que había una estructuración, un modelo detrás que uno lo puede explicar y uno lo puede documentar, medir, evaluar, e incluso tuvimos la suerte de poder exportarlo, entre comillas, a otros hospitales, tanto de Coquimbo como de la región, donde donde conocieron la experiencia, les gustó, y hay algunos que lo están implementando, obviamente, con su diversidad, porque obviamente con lo que vimos ahora hay súper variopinto el tema, pero tomaron como ciertos elementos que, puedo hacer esto, puedo hacer todo otro, etcétera. Entonces, En Ovalle me acuerdo que lo habías sí, exportado. en Ovalle, el hospital de Ovalle. Eh, y, y por tanto es un modelo que es bien interesante porque pone a la persona, al paciente en el centro, digamos, y que nosotros lo acompañamos y dentro de las limitaciones que pueden haber, tratamos de hacer lo mejor posible y ser ese pituto que no todos tienen para que se mueva, pueda navegar en este sistema que a veces no es tan amigable en muchos sentidos. Bueno, de hecho, Paulo, estaba leyendo aquí los comentarios de Face también. Entonces, Isabel nos comenta que, buenas tardes, dice, en La Serena se nos desaparece el doctor Javier, no vamos a decir el apellido, Ujú. estamos hace un mes sin atención y sin colocarnos nuestros tratamientos y uno reclama y nada. Y Mm, realmente uno se siente desamparado. En mi caso, cáncer de mama. sí. ¿Qué tanto tiene mucho que ver, pero cómo lo analizas tú desde el punto de vista de nuestra oferta sanitaria, recursos humanos, personal? O sea, estamos hablando de, en este caso, un Mm, médico, que es el que mm, tiene que hacer controles, y ellos sienten que se les desaparece el médico, listo, perdieron el vínculo con el sí. tratamiento hasta que aparezca el médico de nuevo.
esa situación, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece que ocurre? Porque nosotros ya nos comentan mucho esto siempre, con que nos faltan muchos médicos, muchos oncólogos, hay un montón de estadísticas ahí que sabemos Sí. que estamos fuera de la OCDE y un montón de cosas más, pero de horas que dedicamos a lo público respecto de lo privado, cuánto nos pagan en lo privado respecto a lo que nos pagan en lo público, entonces, Mm. más encima entre medio me tomo mis congresos, entre medio de vacaciones, entre medio de tantas cosas. ¿Cómo se está bien, cómo lo ves tú desde la perspectiva del prestador? A ver, sí, yo creo que efectivamente hay un tema de capacidad de absorber todas las personas que deberían ser atendidas. Yo creo que no da el recurso, no solo médicos, sino que de distintos profesionales. Eh, y no solo también de distintos profesionales, sino que también de una cosa que a veces se olvida, que tiene que ver con los procedimientos complementarios. Escáner, resonancia, biopsia, eh, endoscopías, que son como los más clásicos que habitualmente hay. Pabellón, bueno, para tratamiento, tomar biopsia o hacer algún tratamiento más de urgencia. Entonces, ciertamente hay falencia respecto a eso. eh, y también es bastante diversa en si uno está en la región metropolitana o si está en sector oriente respecto al sector donde me toca más sur o respecto a otros lugares. Entonces, yo creo que hay un tema ahí. Pero también hay otro tema que a veces, eh, como no hay proceso bien establecido, eh, la verdad es que pasa mucho que dependen mucho de una persona o de un grupo de personas de la Eso. buena voluntad, o que hay alguien que lo sabe hacer, qué sé yo, se le ocurrió y sale bien. Entonces, como que las cosas ocurren porque está esa persona. Y cuando no está esa persona, las cosas no ocurren bien. Eh, y ahí también tiene que ver con que tiene que haber desde las mismas instituciones, servicios de salud, ministerios, direcciones, no sé, pero alguien así como a ese nivel de toma de decisión, de, de, de establecer procesos que entiendo que las personas son muy importantes como profesionales y probablemente hay personas que tengan más habilidades que otras para un rol, perfecto. Pero, pero debería existir cierto nivel de que no dependa tanto de una persona, que las cosas sigan moviéndose, y por tanto habrían que establecer procesos más transversales, niveles de capacitación interna, que esta persona si sabe harto, cómo esta persona genera como un nicho de aprendices internos, eh, sin que eso signifique que lo van a mirar feo porque te quiere ganar no sé qué, eh, o que lo apoyen desde la dirección respecto a aquello. Entonces, eh, claro, que falte una persona y se caiga todo el proceso, igual habla mal del sistema porque es muy dependiente. Entonces, el proceso debería ser, no es que debería, no es que las personas no importen, pero debería tratar de no tener tanto impacto en cierto sentido. Y ahí el tema de la digitalización y otras cosas más ayuda bastante a evitar actividad manual, y tratar de digitalizar ciertas cosas, o de automatizar ciertos elementos, que también yo creo que influye mucho el tema de la tecnología acá, Oye, de poder sí, pues, abordar así grandes volúmenes de claro, datos, eh, exactamente. para poder tomar mejores decisiones más rápido, no gastar recursos tanto en copiar y pegar, porque es clásico en los hospitales que a fines de mes o en los primeros 10 días del mes siguiente hay que mandar el informe no sé de qué, entonces como esa información está dispersa por todos lados, pasan una semana tratando de recolectar información de un informe que después como que nadie usa, no sé. Entonces, pucha, esa semana o esas horas que gasté en eso, ¿se puede hacer distinto? ¿Será ese informe tan necesario? Y si es tan necesario, ¿lo puedo automatizar? Entonces, generar esas horas como más manuales, más de cosas que se pueden hacer de otra forma, tratar de automatizarlas para que realmente los pocos recursos que hay, más allá de los temas de incentivo, tratar de retener talento, tratar talento y todas esas cosas que a veces en el sector público es más difícil, Claro. de cómo liberar actividad que no aporta mucho valor como modelo de negocio, como propuesta de valor a las personas, para liberar eso y dedicarlo realmente a la atención, a repensar, digamos, esto, cómo se puede hacer distinto y no estar ahí puro copiando y pegando cosas que a veces ocurre que profesionales como bien clever y con hartas capacidades terminan ahogados respondiendo cosas o pegando o respondiendo correos, cosas así.
y no realmente atendiendo a personas o prestando servicios hacia mejorar el proceso, digamos. Claro, yo me acuerdo que a propósito de lo que tú decías, esto de poner un poco más de inteligencia, quizás inteligencia artificial, inclusive alguien que esté pensando anticipadamente a que y Sí, evitando errores. sí. Y nos pasaba que en algunos de los congresos que hicimos nos comentaban de inteligencia artificial aplicada en la oncología, en donde podíamos prescindir del oncólogo en uno de los procesos, digamos, y así llegar luego, por ejemplo, después de un diagnóstico, obviamente acertado, al Mm, proceso de tratamiento y de seguimiento. Entonces, ir liberando un poco de horas de consulta, por llamarlo así, pero con inteligencia artificial que mantenga el seguimiento en el paciente. claro. Obviamente Sí. siempre implementándolo en la medida que lo permita el desarrollo además del modelo sanitario, porque todo tiene que ir adaptándose como a ese crecimiento. Mira, igual me comentan nuevamente aquí en el Face, me dice que al final, ¿cuáles podrían ser, cuáles son los nodos de las listas de espera? ¿Dónde radica para ti principalmente el que tengamos este nivel de listas de espera? Que ya vemos que es Mm, una herencia antigua, no es sí. solamente de 4 años, los últimos 8 años, viene de mucho Mm. tiempo atrás. Pero, ¿dónde estaría lo que podríamos identificar hoy día como los verdaderos nodos o problemas de las listas de espera? O sea, igual, difícil pregunta. No sé. Difícil pregunta. Pero No sé, o sea, tenemos yo creo que influye mucho el modelo sanitario que tenemos acá en Claro, Chile, exactamente. porque básicamente cualquier cosa que a ver, la atención primaria tiene, quizás no se ha fortalecido como debería, por tanto, tiene poco poder resolutivo por distintos motivos, por capacidad de las personas, por recurso económico, por tratamiento, por fármaco, acceso a tratamiento, lo que sea, ¿ya? Entonces, como que lo mandan al otro nivel, al hospital. Y ahí queda. Entonces, al final, como que todo se manda, mucho, o no todo, pero mucho. Entonces, como que es un círculo, como que, entonces está acá y lo mando para allá, lo mando para allá, lo mando para allá. Y la persona al final empieza a navegar en esa cosa rara. Entonces, pero lo mandan por cosas como concretas, no sé, pues como está con dolor abdominal, baja de peso, antecedentes familiares de cáncer y tiene una caca negra hace un mes. Entonces, como, ok. Em, pero, pero eso se podría haber hecho quizá una endoscopía cuando tenía 20 años en vez de esperar que tuviese 45 años. Entonces, posiblemente, o sea, como la base de todo esto no se va a acabar porque posiblemente esto es así, digamos, pero sí se podría como controlar de cierta forma, tener un modelo más enfocado, Preventivo, más potente en la atención primaria preventivo, claro. y cambiar un modelo tan biológico a un modelo más que abarque otros roles sociales. También atender la salud. A veces todo el tema de salud se deja mucho a salud, eh, al Ministerio de Salud me refiero. Eh, pero que la persona tenga trabajo también es súper importante. Que la persona Educación. que tenga educación también es muy importante. El intersector también es algo que estaba muy dejado de lado. En general, los países que han tenido como buenos resultados sanitarios tienden a tener políticas que son más integradoras y no tan Ministerio de Salud, sino que enfocan el problema bastante de distintos lados. Entonces, por ejemplo, Holístico. países que son más, no sé, pues como de Oceanía, así como Nueva Zelanda y Australia, detectan así como un problema y no solo esto, sino que va al asistente social del Ministerio de Desarrollo Social porque la niña tiene un problema, pero además se contacta con el colegio porque esto afecta al colegio, entonces hacen algo con el colegio, pero además con el consultorio, con el hospital, con su seguro de salud, entonces un nivel mucho más estructurado. Acá está muy segmentado y las personas se dividen, además, po. Es como un hígado, un estómago, una pierna, un colon, una mamá izquierda, una mamá derecha, además. Entonces, Claro. y uno es un ser, un ser completo, ¿cachai? Y además que piensa, tiene una biografía, tiene familia, tiene pensamiento. Entonces, el aislar también a las personas, así como, es que hay tantas personas con problemas gástricos, también es poco, eh, ¿cómo llamarlo? O sea, no tiene mucha relación con la vida, digamos, tiene relación más quizás con un computador que uno lo puede pegar en pedazos, pero no con un ser humano que es mucho más complejo que un puro estómago dando vuelta. Entonces,
tiene que ver con un modelo probablemente de entender, de focalizar la atención primaria, modelos de prevención y entender que somos seres más integrales, más completos y que esto hay que abordarlo multifactorialmente, no solo como salud, más allá de otros problemas que uno podría tener. Pero no sé si respondo a la pregunta porque es muy filosófica esta respuesta, Claro, pero claramente claro, el lo que pasa es problema que, de la lista de espera es complejo, claramente, por eso está aquí y está en muchos países, no es fácil, digamos. sí, claro, por supuesto. Y en ese aspecto, a propósito de una pregunta que hace Marcelo ahí en el chat de Face, efectivamente también existen muchos estudios comparativos, entonces nuestros modelos se comparan con otros modelos. Eso está en distintos aspectos publicados en las páginas de la OMS, que para nosotros es la Organización Panamericana de la Salud. Mm, Ahí puedes encontrar mucha data de eso, Marcelo. Hay mucha información epidemiológica de cómo nos comparamos. Normalmente se maneja a través de la OCDE, ¿cierto? En distintos rangos. Y la salud es uno de ellos, de educación, ingresos y un montón de cosas más, y la salud es uno de ellos. Entonces, ahí mm, uno puede hacer un poco de lectura de estos parámetros. Y claro, bueno, las listas de espera son en todo el mundo, bien como decía Pablo, pero a nosotros nos parece que es una, ¿cómo decirte? Es una herida que nos sana. Ese es el mm, tema. Una herida que nos sana, que es recurrente, 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 y cuando pareciera que la vamos solucionando, sin ir más lejos, quiero mencionar de que en el año 2018, 2019, si mal no recuerdo, parece que fue 18, la lista de espera GES llegaron a estar en 7.900 personas, o mm, registros, más bien, ¿ya? claro. Histórico, a la baja, pero impresionante. Casi estábamos sin listas de espera en GES. La misma cifra que tú mostraste, que el 90% prácticamente estaba atendido, bueno, era como el 99,5% atendido. Y ahora estamos en 62.000 personas, Mm, que vienen a ser este 10% que mostraban Paula en las cifras. sí. Entonces, ¿qué tenemos que ver? O sea, ¿de dónde vamos el enfoque? A lo urgente, lo importante, y que es el problema a propósito de filosófico, urgente y lo importante, y además que en esto están las personas. Y cuando hablábamos de días, estábamos hablando de seres humanos y de Sí. prioridades, en donde quien gestiona a esos seres humanos en un ambiente, entre comillas, adverso como es estar en un hospital, que uno no va a estar en un hospital porque quiere, o sea, no va a visitarlo y a tomar ese rico olor a sepsia, sino que todas esas cosas uno no quisiera participar, o sea, uno quisiera verlo siempre desde lejos. Sí. Pero cuando ya está ahí, ¿cómo es el encuentro con eso? Y el Mm, encuentro, lamentablemente, no siempre es bueno. Y mm, además, hoy día, como te hablaba de las cifras de defunciones o muertes en Chile, está claro que ha cobrado miles de vidas en los últimos 3 años. Y independiente que mm, estén asociados alguna de ellas a COVID, la mayoría, no me cabe la menor duda, porque ya vamos a poder abrir esos datos en algún momento, porque los datos son súper claves en esto, vamos a descubrir que tiene que ver justamente cómo gestionamos durante 2 años el tema de la salud mm, a pesar de la pandemia. Y eso seguramente va a tener que alguien venir a dar explicaciones. Pero por ahora, ¿cómo solucionamos los problemas? Quizás sea con lo que está haciendo Pablo, con crear soluciones reales, factibles, simples, en donde se requiere gente que tenga la voluntad para hacerlo. Es lo que decía nuestra amiga de La Serena, se nos va el doctor y nos deja agotar. Bueno, pero y la voluntad de seguir atendiendo a esos pacientes tendrá que haber un reemplazo, y si no hay un reemplazo, por último, un monitoreo. Y si no hay un monitoreo, estará algún jefe de servicio a cargo. Pero no puede ser que alguien diga, nos sentimos abandonados porque nuestro doctor se nos va un mes y ahí mm, quedamos. mm, Eso obviamente no debiera ser, porque eso se puede solucionar. Y se puede solucionar probablemente con un gestor de caso que esté acompañando a esa persona mientras tanto, por ejemplo. claro. Nosotros, Pablo, tenemos un curso en este momento que es un curso de acompañamiento que está haciendo la Fundación, Ajá. que tiene ya, somos como 19 o 20 alumnos que están ahí, y justamente buscó unir a el cuidado paliativo, que no es al final de vida, sino que durante todo el proceso, desde que es diagnosticado un paciente, con un acompañante, con el que estuviera más o menos educado y Ah, entrenado y perfecto. certificado para que acompañe y haga un poco esto que comentabas tú, no desde la interna necesariamente de un hospital, pero sí desde el momento en que tú necesitas a alguien que te vaya contando qué tienes que hacer, a dónde tienes que recurrir, qué es lo que no Mm, tienes que esperar, si no tienes que ir nomás, qué segundo prestado tienes que pedir, qué circunstancias estás viviendo en ese momento, a dónde tienes que ir de urgencia. Y en el caso de que, por ejemplo, la paciente muera, bueno, ¿cómo hago los procedimientos de la parte fúnebre, de llamar a la ambulancia, quién certifica la muerte? No sé, todas esas cosas que están llenas de preguntas en la ruta del paciente. En esa área
estamos formando gente que va a hacer acompañamiento, que está siendo formada por profesionales de la salud de nuestro país. Entonces, se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Incluso con tiempo que estamos usando de voluntarios, estamos hablando de la Sociedad de Cuidados Paliativos. Todos los sábados estamos en clases con ellos. Imagínate, Qué bueno. voluntarios total. Pero, ¿por qué? Porque se pueden hacer cambios. Pero tienen que ser no solamente el modelo, sino que el cómo concebimos el modelo, Mm, ¿verdad? sí, Y ahí sí, entrábamos en lo holístico, en cómo concebimos a las personas, como algo totalmente holístico, es algo completo, no es algo particionado, no es como tenemos que verlo en grupo. sí, sí, exacto. Y lo otro ¿cómo abordar este problema? La verdad es que hay que abordarlo como, siempre cuando uno tiene problemas muy grandes, hay que abordarlo de a poquito. O sea, no de a poquito como de a poquito, sino que de a poquito, así como de muchos pedacitos, ¿ya? Hay como un dicho así como, ¿cómo me puedo comer un elefante? De a mordisco, porque si me lo como entero como que no puedo, Claro, ¿ya? sí. Entonces, de a poco. Entonces, claro, probablemente hay que hacer cambios de política, de normativa, de reglamentos, como a nivel más transversal, a mediano, largo plazo, pero también hay que mezclarlo con proyectos más concretos, directos, de poder resolver estos temas más, porque hay gente esperando ahora, digamos, no en 50 años más. Eh, pero también un tema a nivel por región, por servicios de salud, por hospitales, por personas que se unieron por algún elemento de afinidad, qué sé yo. Pero, pero hay que empezar a abordarlo por distintos lugares hasta que podamos ir caminando en algo. El tema es que, claro, ahí a veces se ponen como todas las fichas en una prueba solución y falla el tema, pues como más allá de lo que uno puede haber votado el 4 de septiembre, apruebo o rechazo, es como, es que la constitución nos va a salvar. Más, no, pues, o sea, aunque ella no te va a salvar la constitución, te va a salvar una serie de cosas más. O no, es que cambia el ministro, tampoco te va a salvar. No, es que cambia el gobierno, no quiero uno de izquierda, quiero uno de derecha, tampoco. Es Bueno, un, es que es un eso siempre ha tema, sido, claro, es que eso siempre ha pasado porque es el juego peligroso de que todos los demás tienen que hacer lo que yo no hago por mí, ¿cierto? Entonces, yo quiero que claro, alguien lo haga, porque lo haga la Constitución, lo haga algún partido político, lo haga el presidente vigente, qué sé yo. claro, Todos queremos que alguien haga algo por mí. Y en claro, estricto rigor, soy yo solamente el único que puedo hacer cosas por mí. Y en el tema de la salud también es un tema súper interesante porque siempre le pedimos a los pacientes que se tienen que empoderar, tienen que hacerse cargo, no solamente del diagnóstico en el que tienen que trabajar, obviamente, porque incluso se pueden encontrar hasta las causas muy mm, claras, cada paciente tiene muy claras sus causas, sino además entender cómo es el modelo en el que va a tener que navegar. Y ahí, claro, uno lo acompaña, pero uno no puede reemplazarlo, no puede estar en la posición de él, solamente puede acompañarlo. A lo mejor crear herramientas para que ese acompañamiento sea lo más suave para él y que sienta que realmente está acompañado, o sea, que él está interesado legítimamente en él. Imagínate que claro. en el curso de cuidados paliativos comentaba uno de los doctores un día Ujú. que le decía a su paciente, cuidados paliativos bien especial, ¿eh? Le decía a su paciente en Concepción, señora, usted en este momento es lo más importante para mí, así que hable todo lo que quiera conmigo. Imagínate esas palabras. O Claro. sea, en lo que hablábamos, estamos hablando de una persona que no es un cáncer de mama, estamos hablando de un ser humano que siente, que Mm, presiente, que intuye y que tiene probablemente incluso hasta vez mucho más seguridad que quien lo está atendiendo. Entonces, esos parámetros nunca van a ser cifras, nunca van a estar entregadas en lo que estábamos viendo ahora. claro. Eso tiene que ver con otro tipo de formación que incluye la formación de los profesionales de la salud, o de los administrativos, o de los que hacen política pública, o los que toman decisiones sanitarias. Entender que el modelo es integrado, somos seres integrados. Sí, Oye, sí, bueno, sí, esta conversación efectivamente. ha sido, la verdad, que súper entretenida. Nos faltó un cafecito, la próxima la vamos a hacer presencial, amigo. Nos vamos a juntar con una parte de la presencial y vamos a transmitirla. Ya buena. ¿Ah? Quiero darle las gracias a todos los que estuvieron conectados y haciéndonos consultas en este rato. Yo sé que es un tema complejo y probablemente no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, pero si ponemos un poco de voluntad y amor en esto, yo creo que se va a lograr. Y como decía Pablo, no nos entreguemos simplemente a cosas que a lo mejor podrían pasar o no, porque la verdad que la solución mágica no está, la magia la ponemos nosotros. Querido amigo, muchísimas gracias. Vale. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias a todos los que se conectaron a través de nuestra sala de Zoom, a nuestros amigos de siempre. Nos vemos probablemente la próxima semana y les vamos a contar, tenemos hartos temas en la agenda. Amigo querido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que estén súper bien. Cuídense.